Bienvenidos a Encontraste Miedo. Hoy tengo una gran invitada que nos va a compartir muchas historias que no solamente ha oído, sino muchas historias que realmente ha vivido y en lugares que vas a ver. Quiero dar la bienvenida a Ale Merino. Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Quiero platicar en este podcast contigo de muchas experiencias que has tenido, pero quiero dejar un poquito también en claro en tus creencias, en lo que crees, en lo que no crees y cómo fuiste llegando ahí. Ok. Eh, lo paranormal, ¿qué significa en ti, en tu vida? ¿Y qué es paranormal? Pues lo paranormal, digamos que toda mi vida ha estado presente de una u otra manera, ¿no? Desde que era niña, pues hasta el día de hoy. Paranormal es eso, es aquello que yo puedo ver o sentir y algunas otras personas, ¿no? Y eso me ha pasado toda la vida, ¿no? Paranormal es aquello que no es cotidiano o que no forma parte habitual de la realidad. Y si nos pudiéramos remontar a la primera vez que tienes conciencia de que algo que está realmente no está, o algo que no está realmente está, ese primer encuentro que tuviste con algo que fuera paranormal. Creo que el primer recuerdo que tengo y que en ese entonces yo entendía que no era como normal, pero pues neta me pasaba. Yo tendría menos de 4 años, yo creo, o por ahí. Vivíamos en un departamento en la zona centro y este departamento tenía la zona de los lavaderos y tendederos en la azotea del edificio, que no era muy alto, pero pues ahí estaban. Y me acuerdo que cuando mi mamá subía a tender la ropa, yo me quedaba solita en el departamento y entonces me iba a sentar enfrente de un par de ventanales que teníamos ahí en el departamento. Y lo hacía porque era el lugar en el que yo platicaba con mis abuelos. Con mi abuelo específicamente en ese entonces, que era el único que había fallecido, mi abuelo Fernando. Que además yo nunca conocí a mi abuelo murió cuando mi papá era un niño todavía. Pero yo allí platicaba con él. Y neta tenía charlas de donde yo le decía cosas y él me contestaba. Si hoy me preguntas qué charlaba con él, pues no me acuerdo. Pero era de verdad una conversación que yo solía tener con mi abuelo y en ese entonces yo soñaba mucho con él. Recuerdo que en las noches era cotidiano para mí encontrármelo en mis sueños. Jugar con mi abuelo, bailar con mi abuelo. Yo no podía ver su rostro en mis sueños, pero sabía que era él, ¿no? Y antes de que me lo platicaran incluso, porque digo que mi abuelo ya tenía muchísimos años de haber Pero muerto. exactamente cómo te diste cuenta que era tu abuelo? ¿O Porque cómo se dieron cuenta que era tu abuelo? Yo creo que porque empecé a platicar al respecto. Y cuando yo describía al señor con el que yo soñaba, muy alto, fornido, cabello chino, cortito, bla, bla, bla. Cuando lo empecé a describir, yo creo que se dieron cuenta a quién me refería, porque lo recordaban así, ¿no? Mi abuelo él era contador, si yo mal no recuerdo, y siempre vestía como muy formal, ¿no? Siempre andaba de saquito, de pantalón de vestir, y yo así lo veía en mis sueños. ¿Y alguna vez te dio algún dato, algún mensaje para transmitir a tu papá? No, en realidad las conversaciones que yo tenía con él tenían que ver más conmigo y él. Era como si entrara a... Yo lo solía verlo en un campo tal cual, así, pasto muy bonito y muchos árboles alrededor. Eso me acuerdo muchísimo, que era como, estábamos rodeados de árboles y era el lugar donde yo solía encontrarme con mi abuelo y jugábamos, realmente él jugaba mucho conmigo. Eso también les hacía mucho clic a mis tías y a mi papá, porque lo describían ellas a mi abuelito como un ser muy juguetón, muy apapachador, muy bailarín, bla, bla, bla. Y justo eso era lo que yo tenía en mis sueños y en las charlas que yo tenía en la ventana. Era como, oye, abuelito, hoy aprendí a hacer, no sé,
plátanos, a dibujar plátanos y cosas por el estilo. O sea, era como contarle mi día a día, como si se lo estuviera contando a cualquier otra persona. Muchas veces pensamos que algo paranormal tiene que ser de miedo y esta experiencia no era nada. No, para nada me generaba miedo, era todo lo contrario, era una sensación súper linda, sentirme muy cuidada y estas cosas. ¿Y alguna vez algo paranormal te ha dado miedo? Sí. ¿Recuerdas tu primera vez que algo te erizó la piel Sí. y te hizo echar para atrás? Hay dos situaciones que recuerdo, también de cuando era niña. Una que me ocurrió justo en este departamento que te cuento. Yo tenía tengo un ropero que hasta la fecha me acompaña, que ese ropero lo compraron cuando yo nací y aquí sigue conmigo. Y ese ropero en la parte de arriba lo tenía repleto de muñecos de peluche, muñecas y chalala, ¿no? Porque hasta eso que mucho sí tenía. Y había una muñeca en particular que a mí me gustaba mucho porque de alguna manera yo sentía que se parecía a mí. Tenía el fleco igual que yo, estaba peinada de colita de caballo igual que a mí me peinaban todos los días, era güerita, estaba así cachetona como siempre he sido. Y entonces yo me identificaba mucho con esta muñequita. Me acuerdo que vestía con un overolcito azul y era como, el cuerpo era como de tela y la cabeza era de plástico. Y en una ocasión, justamente estaba en el departamento, estaba creo que en mi recámara, sí, porque estaba viendo justo el mueble, y de pronto me le quedo viendo a la muñeca y veo cómo la muñeca mueve la cabeza, gira la cabeza, me ve y se regresa. Y ahí fue donde dije, no te pases. Allí sí sentí así como que eso no estaba muy bonito, nunca la había visto moverse. Y eso sí me dio miedo. Dejé de jugar mucho tiempo con ella. Siguió conmigo la muñeca un buen tiempo. No volví a verla que se moviera. Pero a partir de entonces ya no jugué tanto con ella. ¿Y le atribuyes a que fue la muñeca o algo la movió? Pues ahora creo que, ahora y por lo que he escuchado y leído y además al respecto, puede ser que alguien poseyera la muñeca, ¿no? O algo la moviera como tal, justo porque tenía mucha energía mía, ¿no? Era un juguete que yo quería mucho y con el que yo solía moverlo mucho. Y la manera en la que giró la cabecita no era ni siquiera, pues, sencillo que lo hiciera, porque el cuerpo era de trapo, la cabeza era de plástico, no había ninguna articulación real ahí. ¿Y piensas que a lo mejor podría haber sido llamar la atención o un inicio de un ataque o no lo sé, la verdad no lo sé qué sea, pero esa es como de las primeras que me dio miedo. Y hay otra, ya estaba yo más grandecilla, tendría yo como unos 10 años yo creo, y llegamos a vivir en una casa nueva en la zona de Oro. Ya teníamos un ratito viviendo allí y me acuerdo que estaba mi recámara, haz de cuenta que las 3 recámaras estaban juntitas y enfrente estaba la puerta del baño y ya después la sala comedor. La sala comedor estaba como pegadita a la pared del baño. Y la cocina estaba detrás de todo esto, casi en la entrada de la casa. Entonces mi mamá nos gritó desde la cocina, ya, vénganse a comer, lávense las manos. Era de noche, yo me acababa de poner mi pijama y entonces salgo de mi cuarto para entrar al baño. Yo tenía que dar como una vueltecita así. Y entonces salgo y veo salir de detrás del sillón que estaba pegado a la pared que colindaba con el baño, veo salir un niño vestido con un short rojo, una playera verde y unas chanclas azules. Un niño no más grande que yo, muy flaquito, morenito, cabello súper cortito, de estos niños que son tan flaquitos que las rodillas y los codos se les ven boludos. Así. Y lo vi como sale de detrás del baño, detrás del sillón, y se da la vuelta y se mete al baño. Obviamente yo no quise entrar a lavarme las manos y me fui a la cocina. No dije nada, pero fue, no, acá me las lavo, gracias. No lo volví a ver, a él tampoco. Pero sí fue es una imagen que me quedó tan grabada porque además era muy específico, ¿no? Era un niño muy morenito, shortcito rojo, la playera verde y estas cosas. Y fueron
como de las primeras imágenes que tengo. Y haciendo memoria, mucho más pequeña, te estoy hablando que yo no tendría ni los 2 años, yo empecé a hablar muy pequeñita, también hay que decir, y vivíamos muy cerca de las vías del tren aquí en San Juanico, en Santa Anita. Y yo vivía en una casa que tenía 2 pisos y mi cuarto daba hacia el patio cerca de las vías. Y mi mamá decía que yo luego en las noches no me quería dormir porque yo decía que había un conejo afuera de mi cuarto. Ya después más grande, porque me lo volví a topar, pero ya más grande... ¿Al conejo? Al conejo, sí. Descubrí que siempre lo vi y más que ser un conejo, es que era un ser grande, te estoy hablando grande como de este tamaño, como de por lo menos 1 metro, que se paraba afuera de mi ventana, que estaba en un segundo piso, con unos ojos muy saltones, grandes, con unas cosas que más que orejas eran como cuernitos, como de este tipo, tenía unos colmillos acá medio feos, y que respiraba como muy agitado y siempre se quedaba ahí mirándome y me daba mucho miedo. Y eso era lo que no me dejaba dormir cuando era niña, muy niña, pero eso yo lo empecé a recordar hasta después porque lo volví a sentir, lo volví a ver. Algunas personas que son doctas en este tema dicen que la mayoría de los niños cuando mueren trascienden de manera rápida, se van y no se quedan. Uh-huh. Y que en muchos casos cuando alguien ve un niño, no es un niño, no es un niño, es un ser de oscuridad, un demonio. Le llaman seres de bajo astral. Seres de bajo astral que quieren crear empatía o quieren llamar la atención a través de la imagen de un niño para después poder entrar, Tal para cual. que uno les dé la bienvenida y lleguen a nuestra vida. ¿Crees que haya sido ese conejo, demonio, que después se volvió niño para verte? ¿O qué? No sé, mira, no sé si sea el mismo ser, porque no fue ni siquiera una energía que yo sintiera agresiva o violenta, la imagen del niño que te describí, sino solo fue verlo pasar. A mí me suena más como si fuera un eco, como de algo que sucedió y se quedó y me tocó verlo repetirse por alguna circunstancia, que como una presencia constante, porque tengo que después de eso no lo volví a ver. Pero el mentado conejo sí, me tocó, ya estando muy grande, incluso tener allí ahora, cáigale a su casa. A ver, platícanos de eso. Pues mira, te digo que sucedió esto del conejo, ¿no? Y más grande, la recámara que me tocaba, ya vivimos en otra casa. Sí, vivimos en un chorro de casas, ahora que lo pienso. En otra casa que yo precisamente estaba pensando eso. Sí. Pues mira, tú tienes del norte, del sur, del este, del oeste, ¿de dónde contar? Ahí en Laureles. Ahorita estamos en un lugar cerca de las vías que posiblemente se está escuchando el tren. De hecho, ahí donde yo vivía en Laureles también se escuchaba el tren porque estábamos muy cerquita de las vías. Y la recámara donde yo me quedaba era la que daba al patio de entrada. La cochera, más bien, que no era patio, era la cochera de entrada. Y tenía una ventana que le pusimos, obviamente, sus protecciones. Y había una jardinera debajo que nunca tuvo flores. Siempre estuvo vacía la jardinera, pero ahí está. Era un jardín desolado. Sin jardín, ¿no? Y además el techo era así como inclinadito, era mucho más alto, ya hacia el resto de las habitaciones, y hacia afuera pues estaba en picada porque era pues un tejabán así, ¿no? Y en las noches, siempre he sido una persona que se duerme muy noche, aun cuando era niña no me podía dormir temprano, entonces me quedaba despierta leyendo, dibujando, haciendo lo que fuera. Y muchas veces tuve la sensación de que alguien me estaba observando desde la parte más alta de mi habitación, en una de las esquinas. La misma sensación que me generaba el conejo, que yo te platico de cuando era niña. Y era el sentirme observada todo el tiempo. Y a veces escuchar en las noches que alguien arañaba el cristal de mi ventana. Mi cama estaba debajo de esa ventana. Entonces era muy clarito escuchar. No había ninguna rama, ninguna planta, te digo que nunca hubo flores. Entonces era muy clarito el sonido del rechinido de unas uñas sobre el cristal. En ese entonces todavía vivía mi papá y
Me acuerdo que me enseñó a rezar la Magnífica, nunca me la memoricé, pero la tenía escrita en chorrocientas versiones. Y yo lo que hacía pues era el típico de pues miéntale la madre y estas cosas. Y así de repente se desaparecía como por temporadas, pero después regresaba la sensación hasta que un día se fue. Y la última vez que yo lo enfrenté fue estando embarazada, empecé a percibirlo, ¿no? Cuando estaba yo embarazada de mi hija, empiezo a percibir que hay una presencia no agradable cerca de mí. Y además como muy pendiente de mi embarazo, ¿sabes? Era como darte cuenta de que te están tocando cuando no quieres que te toquen. Algo así como la suegra. Pues sí, pero en versión fantasma. Pero en versión fantasma. Cuando nace mi hija, las cosas se salen de control muy cañón, porque ya no solo sentía el ataque yo, o sea, yo no era de que en las noches yo no podía dormir porque sentía que alguien me estaba observando o jalando los pies, eso de que siente que te van a jalar las patas en la noche, así era esta sensación. De además no poder dormir porque me sentía siempre atacada, observada y en peligro de ser atacada, sino que además a mis compañeras de casa, porque yo vivía en Querétaro y vivía con roomies, a mis roomies a todas les pasaron cosas, ¿no? A una la despertaron en la madrugada diciéndole no me acuerdo qué cosas aquí al oído y despertó y fue como de esas veces que abres los ojos y ves a alguien y los vuelves a abrir y cerrar y ya se fue. Pues así le pasó. Otra que también vio sombras corriendo por la casa, ruidos y demás. Y entonces yo me acuerdo que en las noches yo no podía ni dormirme porque sentía que si me quedaba dormida algo le iban a hacer a mi bebé. Y recuerdo que tuve la ayuda de una amiga brujita que me dijo qué hacer, ¿no? Y ella misma fue a hacer como una limpia energética, bla, bla, bla. Yo coloqué un montón de flores blancas por toda la casa, vasitos con agua. Aparte lo enfrenté, como de decirle, aquí mis chicharrones truenan y no los tuyos. No recuerdo las palabras exactas que utilicé, pero sí me acuerdo que tuve como esta batalla donde yo incluso dejé a mi hija fuera de la casa porque tenía mucho miedo de que la atacaran. Y después de eso, después de que tuvimos como esta gran batalla que duró pues varios meses, porque fueron los primeros meses de vida de mi hija, se fue. Y no lo he vuelto a ver. Y esa amiga brujita que le llamas tú, ¿nunca te explicó qué podría haber sido ahora que ya eres brujita tú? No has puesto atención a ese detalle de saber qué era o quién era. ¿Quién era? No tengo idea. O más bien es qué era una especie de demonio, podríamos llamarle de este modo, que demonio es como bastante religioso el asunto, pero llamémosle que es una especie de demonio, un ser de muy bajo astral, que justo lo que hace es robarse la energía de los otros, en especial de seres que son luminosos de alguna manera. No es que yo me sienta la muy acá, sino porque son gente que tiene mucha energía positiva de algún modo o algo que les atrae y entonces van como a subsistir de tu energía, ¿no? Era un ser, esa última vez que yo lo vi, te digo que sí noté que era un ser muy, como de 1 metro de altura, muy peludo, como muy desfigurado, no era una figura más humanoide que humana como tal. Nunca he escuchado a alguien más que describa a un ser como este. ¿Sería como una especie de troll? Parecido, yo creo, como una especie de troll. Podría yo pensar que se parece un poco a los aluches. Uh-huh. Y esto que ocurrió pues con mi amiga y los rituales que ella hizo de desalojo y demás, pues funcionaron. Se rompió el vínculo que él tenía conmigo, que de alguna manera no sé cómo ni en qué momento generó, porque obviamente me iba siguiendo a donde yo estaba, ¿no? Ahora sí que lo conocí aquí en Celaya y lo desterré estando en Querétaro. Bueno, esas son las primeras historias que comenzaste a tener. Tú te dedicas en la narración a contar leyendas, estar en un panteón, uh-huh. Y te sabes pues todas las historias de la gente que está ahí enterrada y todo eso, pero al tener una sensibilidad tan fuerte, de las primeras veces que estuviste en el recorrido,
¿Te topaste con algo? Sí. ¿Con qué te topaste? La mayoría de las cosas que yo he visto en el panteón son sombras. O sea, sí, eso sí voy a ser muy clara. Mi percepción en general cuando encuentro seres es generalmente lo primero que percibo es una sombra o a veces solo la energía. Pero estar en el panteón era escuchar voces llamándome por mi nombre, la sensación de que te tocan el hombro, que te toman de la mano y van caminando junto a ti tomados de la mano. Recuerdo que ya tenía yo tiempo trabajando en el panteón cuando estábamos hasta el fondo de la parte nueva del panteón, de donde están todas las gavetas en la pared, y había varias tumbas de estas que son como familiares, que son como casitas, y en una de las puertas volteo de repente y lo que vi fue como si fuera una lagartija gigante con un rostro muy desfigurado, pero estaba allí. O sea, realmente no nos hizo nada, solo ahí estaba, pero fue muy impresionante voltear, verlo, porque además fue como volteo y me regreso y me ven todos y así, ¿de qué te pasó? Y yo, no, nada, es que... Y otra amiga que es igual de sensible o más que yo, voltea y me dice, sí, ya vi. Entonces es como la confirmación de no lo vi yo sola, alguien más lo vio, pero no nos hizo nada, ¿no? Me imagino que entonces no era un inquilino del panteón, sino era un ente algo diferente a un vestigio humano, por la forma. Generalmente hay que decir que en los panteones es muy raro que te encuentres habitantes que estén sepultados allí. Generalmente los panteones son zonas de tránsito o que usan de descanso de su deambular los que andan por aquí y por allá, justo porque son zonas tranquilas, silenciosas, oscuras, húmedas, bla, bla, bla. Entonces no son espíritus de los habitantes, bueno, de la gente ahí enterrada, serían más... entes que van deambulando, son como los peregrinos. Sí hay algunos que se llegan como a, digamos, instalar o a mudar a ese panteón, y sin duda también hay algunos seres que está ahí su cuerpo sepultado y deciden permanecer allí cerca. Vale, entonces de repente alguien que no se ha dado cuenta que ya falleció de repente y está perdido termina en un panteón por ese lado de la tranquilidad. Sí, bueno, yo creo que hay muchas razones que los obligan o que los hacen adherirse a un espacio, a un lugar. Digo, a lo mejor también por eso las casas abandonadas hay fantasmas. Porque son zonas oscuras, solas, en silencio, donde nadie los molesta. Yo creo que los que deciden quedarse, algunos sin duda es porque están todavía perdidos y no entienden que ya no están en este plano, sino en el otro. Y realmente a lo que se aferran es a su cuerpo, no al lugar, sino al cuerpo. Y también por eso es que te digo que no muchos llegan a quedarse allí, porque se dice pues que en la mayoría de los casos donde hay una muerte violenta o inesperada o cosas por el estilo, el espíritu suele más bien quedarse flotando en donde ocurre. Por eso es que también se acostumbra a ponerles las crucecitas en el camino, en los accidentes de carretera y así. Y dentro de ya ahora las prácticas que tienes de espiritualidad, de brujería, de como le quieras llamar, ¿te has de repente enfrentado a alguna situación que te haya tambaleado? Híjole, sí he visto pues movimientos irracionales de objetos, ¿no? De voces que no tendrían por qué estar allí, que a veces se escuchan de manera muy clara y que a veces surgen a través de una grabación. ¿Qué puedo...? Hay una anécdota de un bebé de juguete que le regalaron a mi hija, que a mi hija siempre dijo, ay no, está muy feo, era un muñeco de segunda mano. Y mi hija dijo, no me gusta, nunca le gustó, un enuco como cualquier otro. Lo dejamos en la bodega donde tenemos todas las cosas de teatro. Y un día,
moviendo por allí las cosas, alguien más encontró el muñeco, lo mueve y el muñeco le dice, ¿me cuentas un cuento? Y ya. Es muy dado que en el teatro, en esos lugares también haya muchas Sí. experiencias de este tipo, ¿no? Y lo curioso, pues, es que el muñeco sí era de esos que hablaban o que tenían como cajita, pero la pila estaba, pues no tenía pilas y la cajita ya se la habíamos quitado hace mucho. Y no tenía la grabación de Me cuentas No un cuento. tenía una manera de que pues él solito produjera su voz. Y en estas cosas como brujiles como tal, pues sí se ven de repente entes como muy llamativos, podríamos decir así, que son muy grandes o muy apantalladores. ¿Y esto los invocas tú a través de algún ritual? ¿O cuando estás trabajando con algo, ellos llegan por la luz que se genera? ¿Es como un algo que los atrae? Pueden pasar ambas cosas, ¿no? Generalmente la gente que hace rituales o que hace invocaciones como tal, pues sí los llama a los espíritus, que generalmente los denominamos como guardianes, que son seres que ya no están en este plano, que te acompañan de alguna manera en tu camino para que... Y pueden ser, los guardianes ayudar. pueden ser personas o pueden ser Seres. Llámese catolicismo, ángeles o demonios. El que quieras. Yo creo que cada quien va a ver al ser que quiera ver o que esté listo para ver. O quien te quiera encontrar también. O quien te quiera encontrar. También puede ser que no sea un invitado, sino que justo pues ve toda la energía que se está moviendo y algún ser llegue a... O nomás a curiosear, como de ¿qué onda? ¿Qué andan haciendo? ¿Me juntan? O que pueda llegar incluso a querer robarse eso que está allí, ¿no? Y en esas prácticas de repente has hecho o te ha tocado conocer gente que hace invocaciones a seres no tan positivos. Sí conozco de gente que hace eso. Yo nunca lo he hecho. ¿Y para qué lo hacen? Pues es que sí lo hacen con la intención de dañar a otras personas, ¿no? Tan es así que en el panteón nos encontramos trabajos de brujería, que si la típica bolsita, que si... ¿Viste? O sea, te digo, que si el animalito muerto, que si el sacrificio, que si no sé qué. Y lo hacen con la intención de lastimar, dañar, perjudicar a otra persona. Incluso hasta para matarlos, ¿no? Yo sé de personas que sí hacen rituales, invocaciones y demás para dañar fatalmente a otra persona. ¿Por qué lo hacen? Algunos solo por dinero, algunos por diversión, la verdad no tengo idea. Y en ese caso, en el panteón, cuando hacen un recorrido, me imagino que a lo mejor primero pasan para ver donde estén ustedes trabajando no haya algún muñeco, algún entierro, alguno de eso, o simplemente llegan y trabajan y se topan con uno. Por favor, no toquen esto porque se van a llevar algo. Sí hacemos un reconocimiento previo del panteón. No siempre podemos, pero procuramos hacerlo generalmente antes de llegar. Son rutas que ya conocemos muy bien, pero igual procuramos ir a revisar, no solo porque nos podamos encontrar alguna bolsita extraña por allí, sino porque a veces también pues, nos encontramos cosas más terrenales, hormigas, arañas, cucarachas, qué sé yo, y pues todo eso tenemos que prevenirlo con el grupo, y siempre a la gente le decimos antes de entrar al panteón, aquí no se toca nada, no se lleve nada y no deje nada, porque las consecuencias no son nuestras. Y sí es verdad que si tú llegas y encuentras un fetiche o algo que hicieron ahí y lo tocas, ¿se te pasa esa energía? Existe una posibilidad, pues, yo creo que lo más importante en los trabajos de brujería del que quieran es la intención, más que cualquier otra cosa. Creo que es la parte más poderosa. Entonces, ese objeto está puesto allí, está intencionado para dañar y para lastimar. Entonces, si tú lo tocas, obviamente tu energía y la energía de ese objeto, pues se van a combinar. ¿Qué te puede ocurrir a ti el daño que decían? Yo no creo que sea tan grave el asunto. Yo, pues, los demás no sé.
pero sí te puede afectar Sí, porque tu tiene energía, nombre y ¿no? apellido, ¿no? Claro, o sea, y por supuesto que la energía te puede afectar. Allí también ya tendría que ver con qué onda con tus guardianes, cómo fue tu entrada a ese lugar, ¿no? Nosotros siempre entramos pidiendo permiso. Neta, yo llego y digo, hola, ya llegamos, buenos días, buenas noches, ¿no? Según corresponda. Porque como en todo, el respeto es bien importante. ¿Y alguna vez te has llevado a alguien? Sí. A ver, platícanos esa experiencia. Sí, esa fue sin querer y ni siquiera fue haciendo un recorrido de leyendas en la noche. Digo, en la noche también me ha tocado, pero la verdad es que nunca ha sido nada grave. La más grave fue en una ocasión que vino un cuentero de Costa Rica. Fofo, ¿cómo estás? Lo llevé a conocer distintos lugares de la ciudad y le dije, vamos al panteón, porque él estaba muy emocionado, porque yo le contaba que íbamos a las leyendas y demás. Le dije, no, tenemos un museo donde tenemos momias, vamos a verlas. Pues lo llevé al Museo de las Momias y estando en el Museo de las Momias, empecé a sentir primero como esta sensación de de que se te erizan los pelitos y algo va a suceder. Y de pronto sentí como si me hubieran dado un puñetazo en la boca del estómago. Así hubo un golpe tal cual. Y fue como, ay, caray, fue muy raro. Y desde ahí fue como ¿sabes qué? Vámonos, esto no está bien. Nos salimos del Museo de las Momias, todavía me lo llevé a caminar por entre las tumbas, a mostrarle algunos personajes ilustres y algunas leyendas y Pero a partir de ese momento, sueños, objetos que se movían, un llanto que no era mío, una sensación de malestar muy fea. Tuve que pedir ayuda a más de una bruja. Me limpiaron con el huevo, me limpiaron con hierbitas, prendimos fuego de alguna manera para que se visualizara. En esa ocasión que prendimos el fuego, nos dimos cuenta que era la energía de un ente masculino que estaba muy enojado, que era muy violento y que muy probablemente en su vida, porque sí se notaba que era una energía pues humana, que en su vida había sido muy violento con sus mujeres alrededor, bueno, con las mujeres que lo rodeaban, y a mí me veía como una de ellas. Y entonces él ni siquiera era un habitante normal del panteón, sino que justo lo que te decía, era un ser que iba transitando, me vio y ¡pum!, me pegó. Y se me pegó y lo traje rondando conmigo casi un mes, en el que yo no podía dormir, en el que yo me sentía muy mal, de por sí soy ojerosa, traía las ojeras mucho más grandes, tuvimos que hacer varios rituales porque él no se quería ir, él de verdad estaba muy aferrado hasta que pues lo logramos, ¿no? ¿Y cómo puede ser un ritual de desalojo? Y además también si nos puede platicar algún ritual de protección, porque me imagino que ya ahora sí, con todas esas experiencias, entras al panteón de alguna manera protegida. Yo ando protegida todo el tiempo. Esa vez no. A partir de ese momento, obviamente, siempre he sido un ser sensible, pero a partir de ese momento comencé a cargar siempre con un amuleto que me protegiera. Un amuleto puede ser un objeto que fue creado específicamente para protegerte y cuidarte, o bien puede ser un objeto al que tú le des ese poder. Te digo que aquí lo más importante es la intención. Generalmente cargo con una piedra, un cuarzo o algo parecido. Siempre traigo mi pulsera roja con la imagen de San Benito, porque es un elemento de protección como por excelencia, por la simbología que contiene. Ahorita traigo más de una, que ya está una más naranja que roja, pero siempre cargo con ellas. Cuando entro al panteón, pues igual siempre van conmigo, y según voy sintiendo la energía en el lugar, siempre me voy cubriendo el ombligo, ¿no? Porque nuestro centro energético está justo, la cúspide es aquí en el ombligo y hace vórtice con las caderas y demás. Bueno, entonces me cubro el ombligo. ¿Hay quien se pone monedas de cobre? O se ponen un limón también, justo como para bloquear el acceso. Digo, a lo mejor es más cómodo la moneda que el limón completo. Pues es que depende del tamaño del limón, yo supongo.
¿no? O hay gente que se mete cargando un limón y antes de salir del panteón lo dejan allí para que lo que sea que hayan cargado O sea, lo serviría, depositan. si vas a un lugar que esté infestado, que esté lleno de cosas así, puedes agarrar un limón, ponértelo en la bolsa y entrar. ¿Podría ser? Y puedes tomar un limón. Hay quien toma un limón o una piedra a la que justo le das este poder de protegerte, ¿no? Le das esta misión, más que poder, esta misión de protegerte y de cuidarte. Entonces, el limón o la piedrita lo que van a hacer es absorber las energías que no te pertenezcan, solo que hay que pedírselos, obviamente. Igual en la vida normal, o sea, cuando siento la energía muy pesada al lugar al que llego, lo primero que hago es cubrirme el ombligo, ¿no? Trato de poner como atención de qué es lo que me genera incomodidad y trato pues aunque parezca raro, pero trato de dialogar, ya sea yo o le pido a mis guardianes, que todos tenemos guardianes, no es cosa mía nomás, todos tenemos guardianes, nomás que unos aprendemos a hablar con ellos, más o menos. ¿Y responden? ¿O te escuchan solamente? Mis guardianes, no recuerdo más bien haber tenido como una charla con ellos, como de diálogo, no con palabras, sino más bien como con acciones, o que pido como señales de para dónde debo hacerme, si para la izquierda o para la derecha, y aparecen las señales, ¿no? Y entonces es como este diálogo que tengo con ellos. Y en el caso cuando solicito protección, es muy curiosa la sensación de sentirte como arropada, como cubierta. Pues hay muchas cosas que podemos platicar, tanto como persona que se dedica a un poquito a este mundo de lo anecdótico, de las leyendas, de los cuentos, de cosas de miedo, tanto como la Ale que sin pertenecer tal cual a un coven, a un aquelarre, sí practica la brujería más ecléctica. Sí, pues en realidad nunca he recibido una instrucción brujil. Supongo que si hay escuelas de brujas, sí hay. De hecho, yo sé que sí hay. Howard, ¿no? Howard es una de ellas, es la más famosa. Nunca lo he estudiado como tal, pero siempre he tenido como esta conexión y pues esta seguridad de saber que hay otras cosas que no puedo explicar. Y además tienes mucho contacto con bastante gente que se dedica a eso. Sí. Y es que creo que en el camino, arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? Sí, en la compañía de teatro sí. hay más de alguno. Sí. En el circuito en el circuito de los narradores hay un chorro también. La gran mayoría se cree brujo. Sí, algunos sí lo terminan siéndolo nada más algunos. Algunos viven medio brujo, pero sí. En todo ese mundo de la literatura tendemos a una conocida que hasta escritora es y hace libros sobre brujería y novelas, narraciones. Sí. Y además creo que como artistas escénicos o como artistas de teatro, ahora sí que hablo de lo que conozco como artistas de teatro, trabajamos mucho con la energía, ¿no? Mucho de nuestro trabajo tiene que ver con la energía que genero y la energía que comparto con el otro. Y muchos de nuestros ejercicios, pues sí, de las rutinas que hacemos para prepararnos para subir a un escenario tienen que ver con abrir nuestros canales energéticos, y eso provoca que muchos de nosotros seamos muy sensibles y veamos muchas cosas. Sí. Pues sí, tenemos muchísimos temas que platicar. Por desgracia, a veces también el tiempo apremia. Ale tiene que ir a un ensayo, pero sí me gustaría que ahora me platicaras tal cual, haciendo gala de todos tus talentos. No una de las leyendas que narras, ajá, no una de los cuentos que cuentas, sino un momento que te platicaron, que viste, gente con la que has convivido, pero que realmente te mueva y a veces digas desde lejitos con esto desde entonces. La historia que más te haya impactado. Híjoles, es que hay muchas. Hay muchas historias. Te voy a hablar de una en primera persona y que tiene que ver conmigo. Estaba yo estudiando la carrera, acababa casi de llegar,
vivíamos en una casita que estaba muy cerquita de Avenida Universidad, por donde pasa el río, allá en Querétaro. Y ese departamento donde vivíamos era una casa dúplex, entonces nosotros vivíamos en la parte de arriba y para ir al patio de atrás teníamos que bajar las escaleras que estaban en la cocina. Además cerca de un río que siempre son... Sí, cerca de un río que siempre es pues lugar también donde ocurren muchas cosas. El chiste es que desde que yo llegué a esa casa, yo percibía una energía masculina que rondaba por la casa, pero realmente no se metía con nadie, ¿no? Y era muy común percibirlo parado justo en la entrada de la cocina que daba hacia este patio que estaba abajo. Me quedo dormida en mi habitación, que estaba además pegada a la cocina. Pues era estudiante, acababa de llegar, me mantenía sola, o sea, yo tuve que trabajar para pagarme la escuela. Entonces realmente pues muchos muebles no tenía y usaba lo más reciclado que pudiera. Mi mesita de noche era un huacal que ni pinté ni lijé, nada más era un huacal al que le quité la basura y lo medio limpié. Y prendía velas, inciensos y demás. Y esa noche algo tenía que leer. Estaba el ropero que me acompaña desde que era niña. Y sobre el ropero tenía un montón de papeles, documentos, todo lo que usaba, ¿no? En la escuela. Me quedo muy dormida y no me acordé de apagar la vela. La vela se quedó prendida sobre el huacal. Y además hay que decir que el portavelas que yo tenía estaba hecho de palitos de madera. Entonces me quedo bien jetas y me despierta la sensación de que alguien me está moviendo para que me despierte, pero no me hablan, solo me mueven. Cuando me muevo y abro los ojos, me doy cuenta que está toda mi habitación llena de humo. Intento moverme, pero no puedo, todavía escucho más ruidos. Alguien que me movió, que me despertó, sigue allí y se mueven cosas que estaban sobre el ropero que yo tenía a un lado de mí. Cuando por fin puedo girar, que no pasó mucho tiempo entre una cosa y la otra, giro y me doy cuenta que la vela se estaba ya quemando la maderita donde estaba puesta la veladora. Eso era el humo que yo veía. Y que un tantito más que yo me hubiera quedado dormida y eso se empieza a poner mucho más caliente, ¿no? Entonces me despierto. Por fin abro bien los ojos, abro la ventana, me asomo al patio y ahí estaba ese ser que yo veía siempre en la puerta de la cocina, que jamás pasaba de allí. Esa noche pasó para despertarme y que no me fuera yo a morir intoxicada por el humo, quemada o veto a saber. Insisto, a veces esos fenómenos paranormales no tienen que ser precisamente algo que sea malo, pero de que dan miedo. Ah, sí, y aparte, después de eso, fue volverlo a percibir dentro de mi habitación, pero ya de estas veces que te da la parálisis del sueño y no te puedes mover, porque algo trataba de decirme, pero lamentablemente nunca pude entenderle. No, nunca pude entender lo que él decía. ¿Y de alguna manera le pusiste alguna ofrenda dándole las gracias? ¿O? Sí, claro, o sea, sí fue un... Gracias, manto. Ya le puse agüita, le puse flores, le encendí una veladora que ahora sí cuidé, a la que ahora sí le puse mucha atención. Pero pues ya después de eso me mudé de esa casa y ya no lo volví a ver, ¿no? Pues es muy interesante y esperemos que a la gente le haya gustado estas historias que nos trajo Ale. Esperamos tenerte próximamente de nuevo en el podcast. Cuando gusten. Y de repente hacer, ¿por qué no? En un futuro algún intercambio de estos cuentos o hablar más sobre brujería. Este tema le gusta a mucha gente. Claro. Y de repente hoy nos han dado un poquito de lata también sin querer. Sí. Aquí en este lugar donde estamos grabando el podcast, de repente algunas presencias se manifiestan. Hace rato Ale vio a dos de reojo y ahorita mientras estábamos grabando también se manifestaron con algunos ruidos no sé si fueron perceptibles dentro
de esta grabación. Pero pues muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros y platicarnos alguna de esas historias. Un placer. Todavía hay mucha tela de dónde cortar, así que cuando quieran. Pues que bueno, esperamos un día traernos no nada más a Ale, sino a alguien más de su compañía. Insisto, en su compañía hay mucha gente que se dedica un poquito a esto de lo paranormal. Pues la mayoría van al panteón y traen estas emociones, estos sentimientos, estas energías a flor de piel. Tenemos una historia que nos pasó juntos, que tal vez ni recuerdas, en un concierto mío. Estaba yo tocando y de repente una tapa de la pedalera que pesa más de 3 kilos recargada en la pared salió volando y cayó cerca de donde estaba Ale, Sí. Víctor y la Sí, hija sí. de Ale, que venían del panteón. Ajá. Además, y ese ser posiblemente yo me lo llevé de aquí o era de ustedes, Vete a saber. pero alguna vez platicaremos ese video, porque se estaba grabando el concierto y el dueño del lugar, precisamente la canción que estaba tocando es la única que le gusta mía, y siempre la graba, y esa vez grabó y se ve cómo sale volando la tapa. Y ya les platicaré en donde está en YouTube. Busquen a Luis Meseguer en todas las versiones de sus canciones que está tocando en concierto para que nos den vistas ahí. Y Ale, ¿alguna de tus redes sociales de La Vulgata propias? Está la página de Facebook, Instagram y TikTok de La Vulgata Teatro. Así aparece La Vulgata Teatro, que se escribe con V. Y tengo página en Facebook, en Instagram, como Ale Merino Cuenta Cuentos. Por allí me pueden contactar y podemos platicar de lo que quieran. Bueno, pues gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en Contrastes Miedo. Gracias. Bye.